¿Ves mi pantalla ahí entonces? Buenísimo. Bien, comencemos. Bueno, la clase pasada estuvimos analizando el tema de los sistemas numéricos. Vimos la definición de bit, lo que era un sistema numérico hexadecimal, ¿sí? Que ahora lo vamos a estar trabajando un poco. Vimos un poco de la matemática, ¿no? Lo que era la lógica y las funciones. Y dentro de esas funciones habíamos visto en especial las funciones criptográficas, que teníamos el hash, la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. También vimos un poco de lo que es la arquitectura de computadora y en eso definimos lo que era el algoritmo, lo que era una memoria volátil, lo que era una memoria no volátil y entramos en temas de seguridad que utilizamos la criptografía para resguardar la privacidad y la integridad de la información. También en ese marco hablamos de algunos ataques, algunos ciberdelitos que atentaban contra esa privacidad o la integridad de las personas y vimos algunas formas de poder resguardarnos de eso y evitarlo, ¿sí? Básicamente dijimos que esto era muy importante en lo que era blockchain, porque ya no existe un organismo centralizado que nos pueda defender ante esas amenazas, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que protegernos de ese tipo de cosas. Ahora bien, habiendo visto eso en la clase pasada, hoy vamos a empezar con un poco de historia. Básicamente es para poder entender cuál es el espíritu esto de la blockchain, cómo fue que se diseñó, quiénes fueron los que la inventaron, qué ideales tenían, por qué se inventó de esa forma, ¿sí? Y con esto vamos a hablar un poco de la cronología, vamos a hablar un poco de vocabulario que se utiliza, el tema de la criptoguerra, los comienzos de las criptomonedas, que a diferencia de lo que muchos creen, no fue Bitcoin la primera criptomoneda, y un poco el tema de los smart contracts, todo desde el punto de vista histórico para poder ver el espíritu de esto. Más tarde vamos a, fíjense que esto dura aproximadamente 40 minutos, más tarde vamos a poder empezar a crear nuestra propia blockchain desde cero bajo los conceptos que fuimos ganando tanto en la parte histórica como en la parte de los conceptos de la informática, ¿sí? Entonces, comencemos, ¿sí? En cuanto al vocabulario, fíjense que acá hay dos cosas que las resalté en un verde, celeste, turquesa, no sé bien qué color es. Básicamente, encriptar o cifrar, ¿sí? Que significa volver ilegible algún mensaje. Desencriptar o descifrar es el proceso inverso. Esto fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada, por eso está remarcado en turquesa como que ya fue visto. Y el tema del hash, que es una función que ante una entrada específica devuelve un conjunto único de caracteres distintos, pero de igual longitud, también fue un concepto que estuvimos viendo en la clase pasada. Ahora, algunas cosas que se van a mencionar y que por eso las puse acá para que podamos tener noción cuando las mencionemos es ya, ¿sí? Que ya en la clase pasada habíamos mencionado el SHA-256, que yo le había dicho que era un algoritmo de hash que tenía 256 bits. Básicamente, el SHA es un algoritmo de hash criptográfico, ¿sí? Que significa Secure Hash Algorithm. Es un estándar, ¿sí? Existe lo que se llama SHA-1, SHA-2, SHA-3, que es el NIST, esta Institución Nacional de Estándares y Tecnologías, lo que se encargan de decir, bueno, el estándar SHA-1 es este, el estándar SHA-2 es este, el estándar SHA-3 es este. Siempre son hashes, algoritmos de hashes, ¿sí? La NIST es la que se encarga de decir cuál es SHA-1, cuál es SHA-2, cuál es SHA-3, cuál va a ser después el SHA-4. Hasta ahora no tenemos un SHA-4, el último es el SHA-3 y es el que utiliza Ethereum para el tema de sus wallets, el tema de seguridad, más que nada, integridad. Como habíamos visto, el hash lo que guarda es integridad. Después, bueno, el NIST, sí que es este Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, que es el encargado de estandarizar estos algoritmos. La ITAR, que es el Reglamento Internacional de Armamentos. Al ser muchos abogados acá, supongo que esto lo van a tener mucho más claro que yo. Pero básicamente se encargaba de decir cuáles instrumentos eran armas que se podían importar o exportar y cuáles no.
la NSA, ¿sí? Que es la Agencia de Seguridad Nacional, que es una agencia gubernamental de los Estados Unidos y que es responsable de recopilar, analizar y la protección de la información comprometedores de los Estados Unidos. Opera muy de cerca con la parte de vigilancia de las telecomunicaciones. Y después sí, acá hay un concepto ya que tiene que ver con todo lo que era la guerra criptográfica, ¿sí? Que es un concepto totalmente distinto, que capaz que muchos no lo conocen, que es el Gran Hermano. El Gran Hermano es significa una organización grande que puede o usa tus datos para algún beneficio de ellos, como por ejemplo el gobierno, las redes sociales, etc. Fíjense, por ejemplo, Facebook tiene todos sus datos, para todos los que tengan Facebook, ¿no? Y podría utilizar esos datos en su beneficio. Esto, en el sentido de los criptógrafos, era conocido como el Gran Hermano. Ahora vamos a ver un poco la historia de eso. Y después los smart contracts, que son programas que corren determinísticamente y no pueden ser alterados. Estos corren en una blockchain, ¿sí? Esto lo hacen aprovechando las características de la blockchain. Y bueno, comencemos con la historia. Comenzamos con la historia de la criptografía, ¿sí? Ya vimos lo que es la criptografía y los diferentes tipos de criptografía que hay. La simétrica y los hash, ¿sí? Podemos remontarnos con esto de la criptografía al siglo VI a.C. con un sistema judío de criptografía que se llamaba Atbash, ¿sí? Esto lo podemos ver en la Biblia, aparece en Jeremías 25:26, en la cual aparece la palabra Sheshak en vez de Babilonia. Si ustedes van a la Biblia en hebreo, van a ver esa palabra que en realidad quería decir Babilonia, pero no estaba escrito la palabra Babilonia, estaban intentando de no decirla. Obviamente hay textos históricos también que escriben sobre esta forma de criptografía y que por eso también se pueden desencriptar estos textos. Si ustedes van a las versiones castellanas de la Biblia, van a encontrar que en algunas Biblias, algunas traducciones dicen Babilonia y en otras dicen Sheshak. Básicamente lo que hacía este método de encriptamiento era cambiar la primera letra por la última. ¿Sí? En el hebreo la primera letra era Aleph y la última era Tau. Las intercambiaban. Después intercambiaba la segunda letra por la penúltima, la tercera letra por la antepenúltima y así sucesivamente. Después de eso, recién podemos ver el segundo sistema de criptográfico con el cifrado César. Se llamaba así porque justamente era muy utilizado por el César. Y este ya era un tanto diferente al primero porque teníamos una clave de encriptación. Es el primer sistema de criptografía simétrica que ubicamos en la historia. Básicamente lo que hacía es, yo tengo un abecedario y a través de una clave puedo mover la cantidad de letras que esa clave me indique. Por ejemplo, si yo digo que la clave es 2 y tengo la letra A, en vez de escribir la letra A, escribiría la letra C. ¿Por qué? Porque la A la letra C hay 2 letras de distancia. Si tengo la B, escribiría la D, la C escribiría la E y así sucesivamente. ¿Cuál era la ventaja de esto en comparación con el Atbash? El Atbash, cualquiera que conociera ese método de encriptación, podía desencriptar lo que estaba escrito. Mientras que en el cifrado César no bastaba únicamente con conocer cómo se formaba el cifrado César, sino que teníamos que tener esa clave de cuántas letras estaba corriendo. Ahora, obviamente, esto era una buena forma de cifrar en ese entonces, que capaz que tenían 24 combinaciones posibles. Hoy en día, esas 24 combinaciones posibles es muy fácil de descifrarla con una computadora. Tardaría microsegundos en descifrarlo. Después de este cifrado César, un poquito más adelante, en el siglo XVI después de Cristo, o sea, bastante más adelante, aparece un cifrado que se llama cifrado Viginere, que básicamente se utilizó inclusive hasta la Segunda Guerra Mundial. Este era utilizado por el ejército nazi y era muy parecido al cifrado César. Lo que tenía de diferente es que en vez de tener una clave, tenía varias claves. Yo, por ejemplo, podía utilizar la clave 2, 3 y 4. Entonces, la primera letra la corríamos 2 posiciones, la segunda letra 3 posiciones, la tercera letra 4 posiciones y después volvíamos a empezar 2, 3, 4, 2, 3, 4. La ventaja de eso es que yo podía tener cuantas claves quisiera y los corrimientos que quisiera. Entonces ya era
un método muy difícil de poder determinar cuáles eran las letras que realmente correspondían a lo que yo estaba encriptando. Por eso era lo que se utilizó utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y si ustedes estudian un poco la historia, incluso hay una película que trata de eso, que se llama Código Enigma, en la cual el equipo de Alan Turing en Inglaterra se encargan de descifrar esto. ¿Cómo hicieron para descifrar? Vieron que habían palabras que los alemanes utilizaban muy seguido, como el tema de Heil Hitler, que terminaron todos los textos así. Entonces, una vez que sabían lo que decían al final, podían ver cuál era, podían con una máquina que había inventado Turing, ver cuáles eran las claves que correspondían para estas claves cíclicas que correspondían para desencriptar y podían desencriptar todo el texto que, que habían enviado los alemanes. Después que termina la Segunda Guerra Mundial, década del 50, década del 60, empieza lo que se conoce como el criptosecretismo, en la cual era muy mal visto para los servicios militares poder difundir todo este tema de la criptografía. La criptografía era vista como si fuera un arma militar. De hecho, la ITAR la ponía al mismo nivel que los misiles y otras armas bélicas. Durante la década del 70, si bien todavía esto seguía muy prohibido, ¿sí? No podía nadie que no fuera militar utilizarlo, se empezó a dar ya un vuelco en el sentido de que la gente empezó a querer utilizarlo. ¿Sí? Antes como que era todo secreto, no existía. En el año 70 se descubre lo que se conocía como RSA, ¿sí? Que es la criptografía asimétrica, el primer método de criptografía asimétrica que estudiamos en la historia. Y aparece este tal David Chown, ¿sí? Este tal David Chown escribió el libro, bueno, no un libro, sino una publicación, en la cual hablaba de utilizar toda esta tecnología criptográfica, que hasta entonces era únicamente del tipo militar, utilizarlo para los civiles. Y él habla de tres tipos de datos que quería encriptar, ¿sí? Las comunicaciones, la identidad y el dinero. En cuanto a las comunicaciones, no se toma mucho trabajo de explicar por qué lo quería encriptar. Básicamente él pensaba que todo el mundo quería que sus comunicaciones fueran privadas. El tema de la identidad decía, por ejemplo, si yo quiero ir y comprar una cerveza, no debería tener que mostrar mi documento y mostrarle con eso a la persona que me está vendiendo cuál es mi dirección, cuál es mi nombre completo. Si lo único que le interesa saber es que yo tengo la edad legal para poder comprarlo. Entonces lo único que le tendría que poder mostrar es cuántos años tengo, ¿sí? Esto, si recuerdan, tiene que ver con el concepto de conocimiento cero que vimos en la clase pasada. Y lo otro que él hablaba que también necesitaba tener privacidad era el tema del dinero. Él decía que nuestras transacciones no debían ser controladas por el gran hermano, sino que únicamente nosotros deberíamos saber para qué estamos usando ese dinero. Más que nada, él lo decía por un sentido de que no nos vayan a estar vigilando para después utilizar esa información que nosotros estamos comprando algo, por ejemplo, para vendernos otra cosa. Como hoy vemos que muchas plataformas lo hacen, ¿no? Uno quizás compró un auto y después le empiezan a llegar artefactos para el auto o ese tipo de cosas. Él lo que quería era encubrir ese tipo de cosas. Después, esto fue más o menos a finales del 70. En la década del 80, un tal Tim May, sí, que era un anarquista, básicamente, toma estas ideas de David Chown y las transgiversa un poco, escribiendo lo que se conoce como el manifiesto criptoanarquista. Eso después se lo aconsejo leer, tendrá 3 párrafos de largo, no es muy largo, entra en una carilla. Y habla de todas las cosas que están pasando hoy en día, básicamente. Como el tema de esto de encriptar y poder mandar dinero sin que nadie sepa lo que está pasando, la privacidad. El tema de cómo afectaría las regulaciones.
todo eso está escrito ahí en el Tratado Criptoanarquista. El Tim May directamente lo estaba haciendo que era una forma para él para poder debilitar el gobierno, ¿sí? Se decía, si el gobierno no tiene control sobre nuestros gastos, sobre nuestras comunicaciones, sobre nuestra identidad, no iba a tener poder sobre nosotros. Por eso digo que era una persona anarquista. Y luego de eso, con este Eric Hughes, Tim May y Eric Hughes eran amigos, ¿sí? Van a una fiesta, organizan una fiesta en la casa de Eric Hughes. Era una fiesta temática, ¿sí? En la que se juntaban programadores, matemáticos y jugaban, hacían ciertos juegos. Y cuando hicieron esa fiesta, leyeron este manifiesto criptoanarquista y la verdad que causó una conmoción en toda esa comunidad de programadores y se empezaron a llamar los cypherpunks, ¿sí? Crearon una lista en la cual estaban todos los cypherpunks, que primero eran únicamente los que se habían reunido en esa fiesta, pero después esa lista se masificó por todo el mundo, bueno, por todo el mundo, más que nada Estados Unidos, ¿no? Porque todo esto comienza en Estados Unidos, y se empezaron a incorporar otros cypherpunks a la lista. Ellos se juntaban, jugaban un juego que se llama Criptonarquía, que básicamente era un grupo de rebeldes y el Gran Hermano. El grupo de rebeldes intentaba de mandarse comunicaciones secretas y el Gran Hermano intentaba de descifrar esas comunicaciones. A la par de todo esto, sin tener nada que ver con esta parte de los cypherpunks, aparece este tal Phil Zimmermann, ¿sí? Que inventa un programa llamado PGP, Pretty Good Privacy, que básicamente utilizaba inspirado en el mismo tratado de David Chown, ¿sí? Que hablaba de las comunicaciones, y en 1976 que había surgido esto del RSA, que era la primera criptografía asimétrica, había generado un programa junto a un matemático amigo suyo que era capaz de encriptar asimétricamente las comunicaciones. Entonces esto hacía que puedan comunicarse punto a punto sin que nadie pueda interferir en esas comunicaciones y ver qué es lo que se estaban mandando la gente. Para esto utilizaba, como les digo, el RSA, que había sido descubierto unos años antes, y eso era criptografía dura, y como les había comentado, la ITAR lo tenía prohibido. Ahora, este programa PGP tuvo mucho auge, de hecho incluso hoy en día todavía lo tiene, y se empezó a propagar mundialmente. Eso causó un problema a este Zimmermann, ¿sí? Que fue acusado de ciberterrorismo, ¿sí? Fue el primer presunto ciberterrorista de la historia. Fue acusado de terrorismo porque, según la NSA, él estaba exportando criptografía, que era como estar exportando misiles. Y bueno, empieza a buscar abogados para que lo defiendan. Únicamente un abogado se atreve a defenderlo, todo el resto le decía que eran casos perdidos, ¿sí? Que iba a terminar preso. Y este abogado lo que decide hacer es volver este caso de interés público, ¿sí? Por lo tanto lo empieza a sacar en las noticias, lo empieza a hacer público. Con esto, digamos, los cypherpunks que estaban recién creados empezaron a conocer este caso de Zimmermann y como era su ideal también de hacer esta privacidad en las comunicaciones, empezaron a ayudarlo a Zimmermann, tanto desde el punto de vista económico como ver formas de cómo hacer para que Zimmermann no terminara preso y este programa PGP pudiera continuar. Una de las formas que se le ocurrió a uno, que fue bastante loca, pero en realidad tuvo un gran impacto en el sentido de cómo diagramaron la defensa, fue decir, bueno, si yo pongo el código de criptografía en un misil y se lo lanzo a México, estaría pudiendo exportar la criptografía a México, porque había un apartado que decía que si las armas se exportaban de una forma para dañar a un estado enemigo, podía ser exportada. Entonces, obviamente que eso no se hizo, que era totalmente una locura, pero eso le dio la idea a este abogado y a Zimmermann de decir que había formas de exportar la criptografía que fueran legales. Entonces empezaron a ver. Una de las formas que intentó fue
exportar criptografía en un floppy, ¿sí? Que eran como los CDs de la época, los DVDs. Y obviamente no pudo, se lo rechazaron. Pero llegó un momento que él agarró un libro de criptografía y lo intentó exportar. Ese libro se lo aceptaron. Ahí vio que la criptografía podía ser exportada de forma escrita en un libro impreso y lo que hizo fue imprimir todo su libro, todo un libro de cómo funcionaba PGP, todo el código interno y exportarlo. Se lo aprobaron y con esto pudo dilatar un poco el tema de sus juicios. Luego, en el año 91, Joe Biden hace una propuesta de ley de antiterrorismo que decía que todas las empresas de comunicaciones debían reportar al gobierno de los Estados Unidos si existía alguna probabilidad de que una persona fuera terrorista. Esto al final no progresó, esa ley se rechazó, pero en el año 94 sacan lo que se conoce como Clipper Chip. El Clipper Chip era un chip que se encargaba de hacer esta criptografía simétrica para hacer la comunicación privada punto a punto. El problema de este Clipper Chip era que Estados Unidos se reservaba la potestad de guardar todas las claves privadas de cada uno de los chips que esta compañía Intel estaba creando. Entonces, bajo esa concepción, todas las compañías de comunicaciones aceptaron porque era la forma en que ellos después podían exportar esos aparatos sin necesidad de caer en conflictos como el que había caído Zimmerman, de ser terroristas por exportarlo. Pero bueno, Estados Unidos iba a poder meterse en cualquier conversación, inclusive si fuera un país extranjero, en algo que no le competía. Esto del Clipper Chip no duró mucho, sí, porque unos meses después, en el 94, Matt Place pudo hackear ese Clipper Chip. Supuestamente esto trajo una vergüenza, digamos, al gobierno, porque el gobierno había dicho que este Clipper Chip era inhackeable y un solo ingeniero en un par de meses pudo hackearlo. De esto, en el medio, fíjense que entre el 91 y 94, en el 93 entre el 93 y el 94, se creó el concepto de smart contract, ¿sí? Lo creó Szabo. Szabo también era uno de los cypherpunks. Claramente no se hizo nada con ello, ¿sí? Si ustedes saben, 93, 94 no es que se inventó el smart contract, pero acá se creó el concepto. En el 96, ¿sí? Después de que Matt Blaze logra derrocar a esto del Clipper Chip, cancelan esto del Clipper Chip y también cancelan el juicio Zimmerman. No le dan ninguna explicación de por qué, pero directamente lo dejan en libertad. En 1997, o sea, un año después, la ITAR abole esto de que la criptografía fuera vista como un arma militar, ¿sí? Ya pasa a ser de un uso público. Al pasar esto, los cypherpunks, que hasta este momento estaban a la defensiva, ¿sí? O sea, el que atacaba era el Estado y ellos se ponían a la defensiva, los cypherpunks ahora empiezan a atacar. Una de las ideas más locas que se le ocurrieron y que la verdad trajo bastante controversia, inclusive dentro del grupo cypherpunks, fue el Assassination Politics. Básicamente era un Deadpool de políticos en el cual se podía hacer una apuesta para la muerte de un político en tal fecha y con eso la idea era decir a los políticos pórtense bien porque si nosotros vamos a apostar que ustedes mueren y como no van a saber quiénes somos, podemos llegar a causarles la muerte para ganar esa apuesta. Obviamente esto trajo, como les digo, mucha controversia. Los cypherpunks eran rebeldes, pero no estaban a favor de los asesinatos. Entonces, obviamente, esto no se ejecutó. Y por el año 98 se genera la primera criptomoneda. ¿Sí? Se llamaba eCash. Provenía de la empresa DigiCash. Esta era una empresa de David Chown, ¿sí? Esta persona que había propuesto el tema de la comunicación, la identidad y el dinero, que sean privados. La crean en el 98, ya la teoría venía de mucho antes, pero en el 98 saca esto de eCash, pero en el 99 ya fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque él lo que proponía era una criptomoneda no descentralizada, sino que estuviera centralizada a través de los bancos, pero que el banco
digamos, no supiera las transacciones de quién a quién eran, ¿sí? Yo podía hacer transacciones y al final yo tenía una cuenta en el banco y podía retirar mi dinero a través del conocimiento cero. El banco podía, a través del conocimiento cero, asegurar que yo tuviera ese dinero y yo podía extraerlo luego. Pero no iba a saber todas los pagos que yo haya hecho o el dinero que haya recibido. Eso iba a ser anónimo. Obviamente a los bancos no les interesaba conservar el anonimato de las personas y por lo tanto esta idea de eCash al año siguiente ya fracasó. Acá, igual que David Chown fue como el ancestro de estos cypherpunks, digamos que los cypherpunks tomaron la idea de David Chown y la transmutaron a lo que creían de la criptoanarquía, acá pasó lo mismo con eCash. Vieron la criptomoneda y generaron una criptomoneda de ellos, un concepto de criptomoneda más que criptomoneda, que se llamaba B-Money. ¿Sí? B-Money fue creada por los cypherpunks. El que escribió sobre este B-Money se llama Wei Dai. Si ustedes conocen algo de cripto ya, si se fijan, el DAI es una criptomoneda y el Wei es una unidad mínima del Ether, proviene de ahí. Wei Dai era un cypherpunk que propuso esto de B-Money y ya esta B-Money tenía todos los conceptos que hoy conocemos de Bitcoin. Decía, bueno, tiene que ser un ente descentralizado, tiene que tener un proof of work, que ya lo vamos a ir viendo más adelante qué significa, tiene que tener varias cosas, ¿sí? que ya lo vamos a ir viendo, y que hablaban básicamente de lo que era Bitcoin. Y esto, fíjense que ya estamos a finales de la década del 90. Al principio de la década del 2000, aparece, por ejemplo, Adam Back, ¿sí? que propone el hashbash. El hashbash era una técnica utilizada para evitar los ataques de OS en los emails. Y él dice, bueno, podemos utilizar esta técnica hashbash que yo utilizo para los mails, lo podemos utilizar como proof of work para esta B-Money que había inventado Wei Dai. Entonces, se toma como que sí, que era posible, pero después en el 2004, Finney, otro cypherpunks, reinventa ese proof of work del hashbash y lo hace un poquito mejor. Después, en el año 2005, un año después, Szabo, que era el que generó también la idea de los smart contracts, le pone la idea de un timestamp. ¿Sí? Un timestamp significa ponerle una fecha a cada una de las transacciones, ¿sí? Que esa fecha que no sea que sea inmutable, y con eso ya empezamos a crear el concepto de blockchain, ¿sí? Generar un bloque en cadena a través de los timestamps, que acá ya propone Szabo. Después, en el año 2006, un año más tarde, se da como un segundo ataque. Acuérdense que el primer ataque que yo le dije fue el Assassination Politics, que no progresa, pero después acá hay un tal Julian Assange que propone el Conspiracy as Governed. Básicamente, él lo que decía que esta idea de Assassination Politics era totalmente que no servía, ¿sí? Decía que el gobierno era conspiración para mantenerse en el poder y que si uno asesinaba a una persona del gobierno, esa conspiración iba a seguir existiendo y la red iba a seguir estando. Que la única forma era matar a todos juntos y era algo totalmente imposible. Entonces él da otras dos soluciones. Una de las soluciones dice, bueno, las dos decían de infiltrarse. Una decía, te infiltrás y difundís información falsa a la gente ahí en el gobierno para debilitar al gobierno. Pero él decía, esta técnica es muy lenta y es inefectiva. Entonces propone una segunda técnica. Dice, uno se puede infiltrar y obtener información privilegiada y exponer esa información privilegiada para que ese grupo de poder ya no pueda estar en el poder. Y esto no únicamente lo hace a nivel teórico, sino que lo pone en práctica. Genera como una organización llamada Wikileaks que se encargaba de hacer eso. Infiltrar gente y la gente después anónimamente, a través de toda esta criptografía simétrica que habíamos generado, que habíamos creado, podían publicar las cosas que habían podido extraer de los gobiernos. Así se publicaron cosas de las guerras de Irak, de Irán, algo
documentos secretos de la CIA, y entre otros, en este Wikileaks. Para esto utilizaban el programa PGP que había de Zimmerman y la red Tor para no poder ser rastreado a través de la IP. Obviamente, este tal Julian Assange después fue acusado de terrorismo, hoy en día se encuentra preso y con problemas mentales que muchos dicen que pueden ser a través de torturas que ha recibido en la cárcel por estos grupos de poder. Porque hizo, digamos, bastantes publicaciones y tiene a muchos gobiernos en contra. Obviamente hay muchos gobiernos que están a favor de él. Por ejemplo, el gobierno de Rusia, porque les convenían las publicaciones que hacía de Estados Unidos. Y bueno, después ya para el año 2008 vemos que esto de B-Money se había ido a lo largo de este tiempo agregando el hash, el tema del proof of work, el timestamp y todo eso. Viene Satoshi Nakamoto, que era un miembro de la Crypto Mailing List. Era una lista igual que la de Cypherpunks, pero aparte, digamos, como paralela, que genera, digamos, agarra todos esos conceptos que se fueron llevando y los unifica y lanza su publicación del Bitcoin en el año 2008. Después, en el año 2009, todo eso lo implementa. De hecho, después Fini, que era un miembro de los Cypherpunks, es el que recibe la primera transacción de Satoshi Nakamoto hacia él. Es el que recibe la primera transacción de Bitcoin. Y después, bueno, acá comenzamos con el blockchain, con la blockchain y con el Bitcoin, ¿sí? Después tenemos algunos casos, por ejemplo, el de Silk Road en el 2011, que operó desde el 2011 al 2013, a cargo de un tal Ross Ulbricht, que se hacía llamar el terrible pirata Roberts, como básicamente mostrando lo del cuento de la princesa prometida. En esta Silk Road se hacía venta de drogas duras y se pagaba a través de Bitcoin para no poder ser rastreado. Obviamente cayó, Ross Ulbricht lo agarraron con la mano en la masa a través de una publicación que hizo pidiendo gente para esta tecnología, dejando su mail, y con eso pudieron inferir que era esta persona la que había creado Silk Road. Y después un oficial de la DEA o del FBI, no me acuerdo de cuál, lo entretiene diciendo que quería comprar drogas, mientras los demás estaban en su casa entrando para agarrarlo con la mano en la masa. Lo agarran con la mano en la masa, cierran Silk Road y lo mandan preso a Ross Ulbricht. Después, ¿por qué hablamos tanto de estos cypherpunks? Porque si ven, es tanto el comienzo a lo que es las criptomonedas y lo que es la blockchain. También hay muchos cypherpunks de hoy en día que tienen proyectos variados en lo que es la blockchain, como el tema de Blockstream, Elixir, Zcash, BitTorrent, Casa. Acá capaz que los más conocidos pueden ser Zcash y BitTorrent. BitTorrent sirve para poder descargarse cosas en una forma P2P, o sea, peer-to-peer, de la computadora de otros, por así decirlo. Zcash es una moneda como si fuera Bitcoin, pero con mayor privacidad inclusive. Después de eso, en el 2013, Vitalik Buterin, que era un miembro no era miembro de los cypherpunks, sino que él trabajaba en el protocolo de Bitcoin, decide crear su propio protocolo, pero para poder implementar los smart contracts de Szabo. Szabo incluso lo ayudó, y con eso genera el Ethereum. Después otras criptomonedas surgieron a través de eso, por ejemplo Cardano, con este Charles Hoskinson. Charles Hoskinson fue uno de los cofundadores de Ethereum, pero que después decidió ir por otro lado y con eso creó Cardano. En el 2016 hubo lo que se llama la DAO hack, que básicamente hackearon el protocolo de Ethereum a través de una técnica que se llama reentrancy, que hoy en día los que diseñamos en blockchain tenemos que tener mucho cuidado. Y hackearon ese programa de Ethereum y ahí hubo que tomar una decisión. Dijeron, ¿dejamos que el hack siga adelante o volvemos a retrotraer todas las cadenas para atrás hasta ese momento
y recomenzamos con la red. Hubieron algunos que decidieron dejamos que el hack siga adelante y otros que dijeron no, vamos a retrotraer todo para atrás, y con esto se generó lo que se llama el primer fork el, de Ethereum, ¿sí? El primer fork de Ethereum, que nació Ethereum por un lado, Ethereum Classic por el otro. Los que dejaron que el hack siga adelante se llamaron Ethereum Classic, los que no se llamaron simplemente Ethereum. Y después, bueno, otras monedas que fueron surgiendo durante 2019, como Algorand, Terra. Terra era un protocolo basado en lo que era stablecoins, que si alguno tiene alguna referencia, sabe que después tuvo bastantes problemas y cayó con una corrida bancaria que le hicieron. Durante el 2020 hubo un problema de escalamiento con todas estas criptomonedas porque empezó a entrar mucha gente y empezaron a ver que necesitábamos mayor cantidad de transacciones por segundo. Con esto nacen Binance Smart Chain, Polkadot, Solana, Polygon, Starknet y otras, ¿no? Y también se empezó a dar un movimiento ecológico, con lo cual llevó a que lo que era Ethereum, que trabajaba con Proof of Work, que incurría en mucho gasto eléctrico, se terminara cambiando a lo que era Proof of Stake, que incurría en mucho menos gasto eléctrico. Este proceso se le llamó The Merge, que fue en octubre más o menos del año 2022, hace poquito. Y bueno, eso. Este Proof of Stake y este Proof of Work fue, eh, fue establecido acá cuando vimos el tema de P-Money en el 98, por lo tanto es algo totalmente viejo. El tema fue crear todo esto que funcionara y evitar los problemas que traía una economía distribuida, ¿sí? Que eso fue lo que en realidad pudo solucionar Bitcoin, que antes no se había podido solucionar. Así que con eso más o menos tenemos un pantallazo de la historia de esto de las criptomonedas y cómo llegamos hasta el día de hoy. Si bien no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, sabemos de sus ideales, de a dónde proviene y por qué tanto el tema de la privacidad, el tema del anonimato y bueno, todas esas cosas que después surgen en una dificultad en la regulación de este tipo de cosas. Igual, no tenemos que olvidarnos que todo esto de la blockchain en realidad es un recurso, es una tecnología, y la tecnología no es mala o buena en sí, sino el problema es cómo se utilice. Algo que les podría agregar a todo esto es que en mayo del 2010, el 22 de mayo de 2010, se celebra lo que se llama como Bitcoin Pizza Day, que fue la primera transacción económica que se realizó con bitcoins, en el cual pagaron por 2 pizzas de mozzarella con 10.000 bitcoins. Todos los años se recuerda este evento, así que seguramente si están por las redes lo van a estar leyendo dentro de muy poco, porque falta poco para esto. Y de hecho creo que cae un lunes también. Y bueno, acá les dejo algunos nombres de cypherpunks que si quieren los pueden investigar, que tienen bastantes proyectos y son bastante activos en las redes sociales. Adam Back, Nick Szabo, David Chown, Falfini. Fini está muerto, digamos, murió en el 2013, si no me equivoco. Fue uno de los que estuvo trabajando junto a Satoshi en la red de Bitcoin. Después Jameson Loeb, Eva Galperin, Bram Cohen, Soko Wilcox, Matt Blaze, este fue el que había destruido el tema de Clipperchip, Matthew Green, Runa Sandvik. Y bueno, después pueden investigar un poco sobre ellos. Después acá les aclaro un poco las competencias de que tiene Ethereum. Como habíamos visto, Bitcoin estaba únicamente ligado al intercambio de dinero, poder mandar dinero de un lado para el otro, mientras que Ethereum tiene un concepto un poco más grande que decía yo puedo no únicamente mandar dinero, sino que puedo mandar programas. Puedo crear un programa en la blockchain y que ese programa sea inmutable y que me permita generar cláusulas y que esas cláusulas se cumplan bajo una determinada condición. Eso es lo que después vamos a llamar smart contract. Y bueno, Ethereum fue el primero, pero no fue el único que lo empezó a hacer. Como vimos, Cardano, uno de los cofundadores, también hizo su propia versión. Tardó más en lanzar los smart contracts, por eso como que se quedó un poquito atrás en cuanto a la tecnología. Pero tenía algunas ventajas con el tema de la escalabilidad, que Ethereum no las tiene.
todavía aún hoy no las tiene, está intentando de pelear con eso, pero también se generaron muchas otras redes que sí tienen ventaja en cuanto a la escalabilidad, como por ejemplo Binance Smart Chain, Polkadot, Algorand, Solana, Terra. Binance Smart Chain es mucho más escalable, mucho más barato que Ethereum, pero es mucho más centralizado. Si se fijan, la palabra dice Binance Smart Chain es porque lo controla básicamente Binance. Polkadot es una red que se llama de Layer 0, porque básicamente lo que hace es permitir las multicadenas. Vamos a ver que cuando nosotros tenemos un contrato en una red, ese contrato únicamente está en esa red, no las pueden ver las demás redes. Polkadot intenta de unir esto. Algorand también es una red bastante nueva, pero fue destacada por Vitalik Buterin, que fue el inventor de Ethereum, por lo tanto por eso la puse acá, pero no mucha gente lo utiliza, aunque cada vez está empezando a haber más gente que empieza a programar en Algorand y hacer proyectos en Algorand. Solana es la red más rápida hasta ahora y más escalable, soporta 50.000 transacciones por segundo, lo cual es una bestialidad. Y bueno, después Terra, que ya les había comentado, que estaba basado en la infraestructura de las stablecoins, que las stablecoins son monedas que tienden a replicar otras monedas. Y bueno, un poco a futuro, ¿sí? El futuro de los smart contracts. Algunas cosas que se me ocurre que puede llegar a influenciar en el futuro de los smart contracts son, por ejemplo, los historiales médicos. Hoy en día uno va a una clínica y únicamente la clínica tiene tu historial médico, pero si uno quiere ir a otra clínica, ya esa otra clínica no lo tiene. Si nosotros podemos tener alguna forma de compartir esos datos, podría ser bueno, en cierto sentido. Obviamente que tendremos que tener un montón de temas de compliance en el cual no haya divulgación de datos personales y que eso capaz que es un poquito complicado en la blockchain porque la blockchain justamente está basado en el hecho de que todos los datos que están ahí son públicos, si cualquiera los puede leer. Acuérdense que yo firmo algo con mi clave privada, soy el único que lo puedo firmar, el único que puedo decir soy yo el que estoy haciendo esto, pero todo el mundo puede saber con tu clave pública qué es lo que estás haciendo. Después, otra cosa puede ser en los registros de inmuebles. El tema de una escritura, por ejemplo, hacerlo con blockchain sería ideal. Algo que no puede ser modificado. Si nadie, no puede haber un escribano que alguien le pague y vaya y te modifica algo en una escritura. No, está ahí firme. Registro de títulos, igual lo mismo. Yo podría después vender un título únicamente si me pertenece a mí, si no, no. Patentes y propiedades intelectuales, lo mismo. Después el tema de votaciones. De esto hay algunas cosas implementadas. Acá, por ejemplo, puse en España, en identidad digital, existen algunas votaciones que se hicieron en España utilizando temas de la blockchain. Es muy fácil lo que es votación. Yo podría, por ejemplo, crear un token que únicamente el que tenga ese token pueda votar. Y después no hace falta saber quién fue el que votó, sino únicamente la cantidad de votantes que hubo. Pero con el tema de la anonimicidad, yo sabría cuántos votantes hubieron sin poder ser falsificados, pero no tendría el conocimiento de quién votó cada cosa. Entonces eso en cuanto a las votaciones sería totalmente viable hacerlo, fácil y mucho más transparente y rápido que un sistema de sufragio normal, en el cual uno tiene que estar contando, tenés que tener gente atrás que esté vigilando que nadie vaya a hacer trampa. Acá es imposible hacer trampa. El tema de seguros para determinar las pólizas automáticamente y efectuar los pagos sin tener que estar justamente el seguro atrás viendo si esto cumplió o no cumplió ciertas características. En fin, hay un montón de cosas en los cuales nos puede ser útil el tema de los smart contracts. Que ya lo vamos a ver a futuro, cómo es que funcionan y por qué es que todas estas cosas podrían ser utilizadas con smart contracts. Acá les dejo la bibliografía también, para que vean que todas estas cosas que estoy hablando no las hablé en el aire, sino que tienen todo un respaldo atrás.
Acá está lo que escribió David Chown, el manifiesto criptoanarquista que le dije que estaría bueno si lo quieren leer, el manifiesto Cypherpunk, el tema de PGP, RCA, el tema de criptografía en general, el Clipper Chip, sí, una noticia del New York Times, Assassination Politics, acá donde se escribió el tema, B-Money, lo que escribió Wei Tai sobre B-Money, el Proof of Work de Finney, y después el Bitcoin White Paper, que es el que culmina con todo, juntando todas estas cosas para generar lo que era la tecnología blockchain y más precisamente el Bitcoin. Como resumen a todo esto, podríamos decir que los cypherpunks era un grupo criptoanarquista que culminó con la creación de este dinero digital para resguardar la privacidad de los rebeldes ante el gran hermano. Después podemos ver que el Bitcoin no fue la primera criptomoneda, sino que la primera criptomoneda fue el eCash, que fracasó por un tema de que a los bancarios no les importaba mantener la privacidad de la gente, no les convenía. Hasta que después llegó el Bitcoin, que por ser un sistema descentralizado en el que cualquiera podía levantarse este nodo y no tenía que ser únicamente que el banco lo aceptase, es que este sí pudo tener éxito y bueno, lo estamos viendo hoy en día cómo se mueve. Después, a través de esta tecnología Bitcoin, se generó el Ethereum, que lo que se hizo fue que este Vitalik Buterin tomó toda la tecnología blockchain de Bitcoin y le agregó la posibilidad de correr smart contracts dentro de su plataforma. Después, acá podemos ver el tema de los avances criptográficos, de cómo prosperó en el tiempo, siendo muy poco usado hasta la Segunda Guerra Mundial, permaneció luego en secreto para las fuerzas militares, con increíbles avances como la criptografía de clave pública, que sería la RCA, que les comenté en 1976, y peleando con los cypherpunks para su utilización civil, lo cual termina con el triunfo cypherpunks y siendo la base de la blockchain y las criptomonedas. Esto básicamente el resumen de lo que tenemos de la historia. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna consulta? Bueno, o sea, si es verdad o mentira, la verdad no les puedo decir que sea Satoshi Nakamoto. La verdad es que nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto y no creo que Satoshi Nakamoto quiera revelar su identidad tampoco. Fíjense lo que le pasó a Zimmerman por ser conocido, o a Julian Assange, que hoy en día está con torturas en la cárcel. El otro tuvo un juicio por ciberterrorismo. No creo que Satoshi Nakamoto en realidad quiere revelar su identidad. Por otro lado, no sé tampoco si no está muerto, o si fue un grupo de personas, o si fue una sola persona. No se sabe realmente. Puede ser, como puede ser que no. De hecho, Finney, que fue, digamos, el segundo, Finney sí era conocido, fue el que recibió la primera transacción de Satoshi Nakamoto en el año 2010. Él decía ya, no soy Satoshi Nakamoto, y nunca reveló quién era, no sé si lo conocía siquiera, o si era únicamente un amigo virtual con el cual trabajaba. La verdad que no se sabe. No se sabe. Sí sabemos de dónde proviene todo esto, como les digo, el tema del movimiento Cypherpunk y cómo llegó desde B-Money hasta Bitcoin, pero no sabemos quién es Satoshi Nakamoto. Sabemos que era miembro de la Crypto Mailing List, porque estaba ahí, pero nada más que eso.